Mejor sesión de rol desde el 2015, desde agosto del 2015. Definitivamente la mejor mesa que tuve y que tuve el gusto de dirigir fue el final de temporada de mi primera mesa de rol que yo tuve, que fue la de Vampiro de Oscura. Y este año tuvimos como el cierre de la temporada, por así decirlo, de la primera parte de la historia. Es una historia larga, es una mesa como de 2 años, y la verdad es que sentí muy bien en terminar esa primera parte y darles un broche de oro al final. Fue una sesión con mucha carga emocional, fue medio complicado de hacer, yo estaba muy nervioso. Digamos que fue una sesión en donde los jugadores terminaron teniendo más preguntas que respuestas, y también hubo un sentido muy grande de horror y descubrimiento en el juego. Uno de los NPCs más importantes de la trama murió y tuvo un final con mucha tristeza, al punto donde yo sé que roleándolo, porque en esos tiempos no estaba muy bien mentalmente, estaba como usando la pena que yo tenía dentro para interpretar al personaje, lo cual casi en un punto casi lloro de la tristeza que estaba sintiendo, de la soledad de este NPC, y creo que lo sintieron los jugadores, y había un aire de pena y de seriedad en esta mesa. Estamos jugando a Vampiro de Oscura, por las dudas, aclaro. La trama tiene un montón de imperfecciones, al punto donde yo la verdad es que considero que no estábamos jugando Vampiro de Oscura, es más bien Dungeons and Dragons en edad oscura y con vampiros. Pero fue mi primera mesa y la continúo haciendo y me sigue gustando y sigue siendo mi mesa favorita. Yo sé que no fui estricto con el setting, pude haber usado historia, pude haber usado realismo medieval más grande, pero no lo hice. Pero al fin y al cabo di lo que quería, que era dar una mesa que los enganche a estos jugadores, se entretengan y lo disfruten. Y hoy en día estos jugadores no solo son jugadores, porque fueron primerizos conmigo, así como era la primera vez que yo dirigía. Ellos ahora dirigen también. Volviendo al tema de la sesión. Fue así, digamos que volvieron a un pueblo que literalmente fue el pueblo en donde comenzó toda la partida hace 2 años, lo cual también les dio un sentido muy grande de nostalgia. Y cuando llegaron, terminaron enfrentándose a los aldeanos que estaban medio mentalmente zombificados, por así decirlo. No voy a explicar demasiado. Lucharon contra ellos. Fue una batalla fácil, pero lo que notaban era que no se rendían y luchaban hasta morir hasta el final. A pesar de que estén heridos, no sentían dolor los tipos. Lo que había notado, un error mío, narrándolo, los narré a todos como si fuesen hombres. No había puesto ninguna mujer entre ellos. Me había parecido extraño porque no tenía sentido. Es un pueblo, digamos, es un pueblo medieval, rural, sin mujeres. Y luego cuando me di cuenta de este error, me dije a mí mismo, no es un error. Seguí adelante con esto. Terminaron entrando en la casona de este pueblo del señor feudal, por así decirlo, del señor de la tierra. Terminaron entrando en un calabozo que al final terminaba siendo un laboratorio ocultista. Y terminaban en una especie de arena de jefe de videojuego, por así decirlo. La gran habitación grande en donde ves al malo arriba, no lo puedes alcanzar. Y sabes que te vas a enfrentar contra algo grande porque la puerta atrás tuyo se acaba de cerrar. Y ahí se me había ocurrido, ya que no habían mujeres en el pueblo, y toda la trama trata sobre una maldición que poseen en las manos, que están como controlados mentalmente, que hay alguna especie de secta diabólica manejando todo esto y maldiciendo a incluso los mismos cainitas. Hice que lo que les describí más bien era que en el centro de esta habitación, que era enorme, una habitación subterránea de piedra, en el centro había un círculo de, como por así decirlo, de transmutación. Y no podían ver el techo de la oscuridad. La luz de las antorchas no llegaba. Así que hice caer de la oscuridad varias mujeres, en donde cuando caían se podía escuchar el sonido de los huesos quebrándose, pero no veían dolor, no escuchaban ningún grito ni expresión en ellas. Además de que estaban totalmente desnudas, no eran para nada sexual porque no describí la anatomía de ninguna. Lo único que escribí es que tenían la misma marca que ellos tenían de maldición en las manos, pero siempre con una mirada vacía, y empezaban a
treparse entre ellas, heridas, como tratando de forzarse debido a que se notaba que estaban heridas por la caída grande que recibieron. Pero cuando se metían, por ejemplo, se agarraban el brazo de la una a la otra, veían que el brazo entraba en la piel de la otra y terminaban funcionándose en una criatura extraña. Terminaba volviéndose en una criatura que yo le puse de nombre Amalgama porque era una masa constante de constante movimiento de brazos, ojos y expresiones faciales de estas mujeres, en donde estaban en un constante frenesí o un constante éxtasis. Era casi una especie de representación del pecado de lujuria, pero sacándole todo lo sexual y poniéndole un montón de horror. Básicamente era una combinación entre las ideas de H.E. Giger, el artista de Alien, y el manga Uzumaki, no sé si lo conocen. Se enfrentaron a esta criatura deforme y horriblemente extraña, los cuales tenía ataques que directamente podía controlarlos mentalmente o convencerlos de luchar para ellos. Describía cómo atacaba como lanzando los brazos, como a lo Akira, no sé si vieron en la película o leyeron el manga, que lanzaban como cañones de carne lanzándolos, y en la punta de los cañones se notaban las manos de estas mujeres como tratando de agarrarlos, pero nunca en un sentido violento, casi tentador. Y esto daba esa paradoja, que de hecho también, como dije recién, que estaba inspirado en Giger, la paradoja de el horror en lo sexual, por así decirlo, pero a la vez no tocando la parte sexual, sino el horror de las formas, la combinación entre algo atractivo y algo definitivamente horrendo y repulsivo. Así que ellos se enfrentaron a esto y les juro, los rostros de ellos jugando contra esto eran de puro horror, de puros nervios, porque un turno podía pasar algo malo y todo se iba a la mierda. Más de que le daba ese sentido de como los jefes en los videojuegos, cuando más débil está el enemigo, más difícil se vuelve. Y lo curioso es que es una criatura que inventé en el momento porque se me había ocurrido por ese error narrativo que hice, el de no incluir mujeres, y lo tomé como una ventaja. Además de que les dio un sentido de el jefe de la temporada, por así decirlo. Que la mesa no estaba cerrando por un momento con simplemente un bueno, nos vemos el mes que viene, sino con un bang, con una explosión. Así que esa fue la mejor sesión que tuve desde el 2015, desde agosto del 2015. Me divertí mucho y a ellos les di algo que se la pasaron pensando por mucho tiempo, porque les di una impresión muy fuerte del juego y hasta el día de hoy me están rompiendo las pelotas con que quieren la segunda parte. Ya se las voy a dar porque sé que están viendo este video. Así que les mando saludos a ellos y gracias por ver el video. Vamos a continuar con más respuestas de RPG A Day. No olvides prenderte también en esta movida y responder vos las preguntas. Nos vemos, visitante.